Como había mencionado antes, Higurashi comenzó como una saga de novelas visuales para PC, y al igual que otras novelas visuales, esta iba a tener su versión en anime y manga. La versión en manga, comenzó su publicación en el año 2005, y aún continúan sacando capítulos hasta el día de hoy. Obviamente el manga está dividido en varios volúmenes recopilatorios, de los cuales están los arcos de preguntas por un lado, los arcos de respuestas por otro, y los arcos adicionales y exclusivos, solo para esta versión en manga. A diferencia de otras series en manga, Higurashi fue publicado en diferentes revistas. Estas fueron, Shonen Gangan y Gekkan G Fantasy, las cuales fueron publicadas por las editoriales, Square Enix y Kadokawa Shoten. Hasta ahora la versión en manga está recopilado en 38 volúmenes. Y en el año 2006, Higurashi fue adaptado a un anime, el cual estuvo dirigido por Chiaki Kon, y animado por el estudio DIN, conocido por otras adaptaciones como Fate Stay Night, Ranma y medio, entre otros, y transmitido por la cadena televisiva, Chiba Televisión, comenzando su emisión, el 4 de abril del 2006, y finalizando el 26 de septiembre del mismo año, llegando a tener 26 episodios, más una OVA. La segunda temporada en anime, titulada como Higurashi no Nakukoro Nikai, comenzó su emisión el 6 de julio del 2007, y finalizó el 17 de diciembre del mismo año, nuevamente dirigido por Chiaki Kon, y animado por el estudio DIN, llegando a tener en esta ocasión, 24 episodios. Y 2 años más tarde, en 2009, Higurashi no Nakukoro ni Rei, comienza su emisión el 25 de febrero y finaliza el 21 de agosto del mismo año, en esta ocasión, fueron 5 OVAs. Y lo más reciente, Higurashi no Nakukoro ni Kira, que empezó su transmisión el 21 de julio del 2011, y finalizó el 18 de marzo del 2012, de nuevo siendo en el formato de OVAs, en esta ocasión fueron 4, que se hicieron para conmemorar el 10º aniversario de la serie. Y ahora metiéndome en otro tema, compararé la versión anime y manga, para ver cuál de las dos quedó más decente como adaptación con respecto a la novela visual, y dando a la vez, mi opinión sobre ellas. Comencemos primero con la versión en manga. Pude leer bastante el manga traducido en inglés, y luego en español, aunque aún siguen traduciendo los últimos arcos de respuestas, que pienso que podría dar mi opinión. En lo personal, el manga quedó bastante bien como adaptación, ya que se tuvo la libertad para hacer varios episodios para cada arco, no dejando escapar ningún detalle a la hora de adaptarlos, y así evitar que la historia quedara algo incompleta, o bien algo confusa para algunos, más de lo que ya estaba. A su vez, pienso que el estilo de dibujo me pareció un poco mejor que el de la novela visual, y la mayoría de las escenas quedaron bien plasmadas, ya que recordemos que Higurashi en su versión novela visual, no tenía ninguna escena, sino que dejaba todo a la imaginación del espectador, mientras describían y narraban cada momento que ocurría. También pienso que lograron obtener esa sensación de miedo o terror, o al menos yo lo creí, escenas como cuando Keiichi ve a Rena con el machete en el primer arco y ella comienza a reír maniáticamente, o las escenas en las que los personajes sucumbían ante el síndrome de Hinamizawa y comenzaban a alucinar cosas, y ni hablar de las escenas gore, la mayoría eran muy explícitas. Sin embargo, lo que no me gustó del manga es que de alguna forma, tenía la sensación de que por momentos el estilo de dibujo decaía en algunas escenas, y también que la mayoría de los episodios solían tener una cantidad considerable de fanservice, aunque eso sí, podría considerarlo algo ecchi, sin llegar a ser vulgar, bueno, tal vez un poquito. Pero más que nada el fanservice en los episodios, solían ocurrir la mayoría cuando se daban las actividades del club, con los castigos para los perdedores, siendo la mayoría para Keiichi. Ahora que lo pienso detenidamente, parece que las chicas tenían una especie de rara afición a vestirlo siempre con trajes de mujer, por ejemplo de sirvienta, con un bañador y con orejas de gato, etc. También el fanservice de vez en cuando aparecían en los omakes, que venían al final de algunos capítulos de cada arco, que por lo general eran momentos cómicos y graciosos. Entre otro contenido a tener en cuenta en esta adaptación, son 4 arcos exclusivos para el manga, los cuales son, Onisara Shigen, Yoigo Shigen, Utsutsukowa Shigen, y Kokoroiya Shigen, respectivamente. El primero ocurre unos años después de la catástrofe de Hinamizawa y en donde murieron todos los habitantes de la misma. La protagonista es una niña llamada Natsumi Kimiyoshi, quien es estudiante y está enamorada de un chico llamado Akira Toudou, y le confiesa sus sentimientos más adelante.
La abuela de Natsumi, quien era una antigua residente de Hinamizawa, le cuenta a su nieta, sobre la maldición de Oyashiro-sama, causando que Natsumi comience a verse afectada por el síndrome de Hinamizawa, y empiece a mirar a su familia, como una amenaza que debe ser eliminada para proteger su vida. En este arco aparecen también Akasaka Mamoru, y Oishi Kurado. También este arco fue adaptado para el videojuego de Higurashi no Nakukoro ni Kizuna, para el Nintendo DS, aunque con varios cambios respecto a su versión original en manga. El segundo, sirve como un final alternativo para el arco de Tsumihoro Shigen, en donde Rena hace explotar la escuela junto con los estudiantes adentro, entre ellos sus compañeros. Pasaron años después de eso, y la catástrofe de Hinamizawa ocurre al igual que en el arco que mencioné anteriormente. En el año 2006, un joven llamado Akira Otobe, sufre un accidente por lo cual no recuerda nada de lo ocurrido, y vaga por el bosque, cuando se encuentra con una mujer vestida en un kimono y con una sombrilla, que dice ser Mion Sonozaki, quien confunde a Otobe con Satoshi, debido a que ambos mantenían un aspecto físico casi parecido. Debido a una fuerte lluvia, ambos se ven obligados a refugiarse en un hogar, donde vive una chica, Towada Yae, y su novio, Takumi Kurosawa. Poco después llega a otra persona, de nombre Arakawa Ryunosuke, un escritor de una revista de ocultismo, que viajó a Hinamizawa para hacer un reportaje sobre los rumores que escuchó sobre el pueblo, y sobre los acontecimientos por el cual ocurrió la catástrofe hace años. Pero desde este punto, el grupo se dará cuenta que no están solos, que en el pueblo aún viven personas que han sobrevivido a la catástrofe, y que muchos sospechan de la identidad de la mujer misteriosa, que niegan que pueda ser Mion Sonozaki, ya que aquella persona había muerto cuando la escuela explotó. En este arco se puede notar varias escenas de acción y peleas, que me recuerda bastante a esas películas asiáticas, como Azumi, o aquella renombrada película, Kill Bill. El tercer arco sirve como una protosecuela al arco Myakashigen, donde nos muestran la vida escolar de Shion, en la Academia Santa Lucía. La historia comienza cuando un día, el cuerpo de un profesor es hallado en la piscina, y la primera en descubrirlo, es una estudiante llamada Kosaka Mizuho, la cual es llamada por el director para informar sobre el hecho. Shion escucha rumores sobre la abuela de Mizuho quien está detrás de ella, por lo que Mizuho está tomando la escuela como refugio, y Shion ve una perfecta oportunidad para aprovecharse de ella. Lamentablemente este arco está incompleto, teniendo hasta ahora 3 capítulos, esperemos que pronto salgan nuevos episodios. Este manga fue serializado por Compase. Y el último arco, es el epílogo para el arco del Matsuribayashigen, donde Rika y los demás, junto con Hanyu, van a unas vacaciones de verano después de vivir las malas experiencias en Hinamizawa. Desgraciadamente este arco no ha sido traducido a inglés o español, por lo que solo se encuentra en japonés, así que no puedo decir mucho sobre este arco. Dejando el manga por un lado, concentrémonos ahora en la versión anime de esta serie. Yo fui una de las personas que cuando descubrió la existencia de Higurashi, comencé viendo primero su versión en anime, que me pareció buena, claro que esa opinión cambió cuando leí la novela visual. Pero vamos por partes. La primera temporada del anime, contenía los 4 arcos de preguntas, y los 2 primeros arcos de respuestas, todos estos resumidos en 26 capítulos. Cada arco en el anime, se ve reducido a solo 4 o 6 capítulos nada más, dejando como resultado, muchas dudas al aire al no poder meter todo el material que contenía la novela visual. Esto también provoca que la adaptación de los arcos, sufra cambios significativos para la trama, así como omitir ciertos detalles de la misma, y sobre todo los epílogos de los arcos, como también los poemas de Frederica Berncastel, que aparecían al principio de cada arco en la novela visual original, en el anime fueron omitidos, pero se conservaron en el manga. Si me dijeran cuál fue el arco que quedó mal adaptado en el anime, diría que fue el de Tatari Goro Shigen, ya que a pesar de tener 5 capítulos, no les alcanzó para mostrar o colocar los detalles más importantes de ese arco. En el anime, omitieron lo que pasó después de que Keiichi fuera arrojado al río por Satoko, en donde descubre en su escuela, los cuerpos sin vida de las personas de Hinamizawa, que murieron a causa del denominado, Gran Catástrofe de Hinamizawa, que ocurrió entre los días 21 y 22 de junio de 1983, supuestamente provocada por una emisión de gases venenosos desde una fisura subterránea. El epílogo de este arco en el anime, fue también cortado, y lo único que nos pusieron fue una escena en la que se decía que Keiichi era el único sobreviviente de la catástrofe de Hinamizawa. Pero en realidad lo que pasa en el epílogo es lo siguiente.
Tras ser rescatado y ubicado como el único sobreviviente del gran desastre de Anamizawa, Keiichi fue recluido en un hospital psiquiátrico debido a un intento de suicidio, pocos días después de la tragedia. Sin embargo, se presume que un miembro de la prensa amarillista logró entrevistarlo el 28 de noviembre de 1983. La entrevista fue grabada aunque nunca fue publicada. El supuesto periodista murió en un misterioso accidente en 1995, mientras que la cinta fue recuperada en 2003 por sus padres. Considerando la vigilancia que, en aquel entonces, se tenía sobre Keiichi, y la baja calidad de audio en la cinta, muchas dudas han surgido respecto a la autenticidad de esta entrevista. No obstante, la prueba permanece. Maebara Keiichi murió 2 días después, el 30 de noviembre, víctima de una fiebre severa. La entrevista pueden encontrarla en internet, recomiendo que la lean. Pasando a otro tema, el estilo de dibujo en la primera temporada del anime, no me gustó mucho que digamos, y en cuanto a la animación, diría que estuvo más o menos decente, salvo por una que otra deformidad en el aspecto de los personajes durante algunas escenas. Y otro detalle que pude notar, las escenas gore algunas parecían tener censura, ya que solían apartar la cámara cada vez que ocurría un asesinato, no llegando a ser tan explícito. La banda sonora fue compuesta por Kenji Kawai, y grabadas por Frontierworks, y la música del anime fue dividida en 2 discos. No tengo quejas de la banda sonora, me pareció excelente, ya que cada canción lograba ambientar muy bien los momentos que se presentaban a lo largo de la serie, ya fueran de tensión, comedia o acción. El opening de la primera temporada fue interpretado por Eiko Shinamiya, y el ending por Katakiri Reka. La primera temporada también tuvo una OVA, titulada Higurashi no Nakukoro ni Gaiden, Nekogoro Shigen, cuya historia se basaba en una novela con el mismo nombre, escrita por Ryuki Siseben en colaboración en el diseño de Karin Suzuki, Yutor y Hoso Ishiro Suzuki. Esta OVA crea un nexo entre la primera y segunda temporada, aunque no es obligatorio verla, salvo por uno que otro detalle para comprender la historia. La segunda temporada del anime, contiene los últimos 2 arcos de respuestas, más un episodio, y un arco de relleno, para ser más exactos, los capítulos 1 hasta el 5. La razón de esto es la siguiente. Según Ryuki Siseben, uno de los miembros de Seven Expansion, dijo que la inclusión de estos episodios de relleno, fueron para resolver las dudas que quedaron en la primera temporada, así como el epílogo que omitieron durante el arco del Tsumihorobo Shigen. Esta vez, los capítulos para los arcos de respuestas, fueron más largos que en la primera temporada, pero aún así fueron insuficientes para poder adaptar bien el material original, aunque yo diría que quedaron más decentes que la temporada anterior. Quizás el único que más o menos fue arruinado en cuanto a adaptación en el anime, fue el arco final, el Matsuribayashigen, ya que al ser el arco en donde se resuelven todas las dudas, era obvio que era también uno de los más largos en la novela visual y en el manga, y hacer una adaptación fiel tomaría bastantes capítulos, aunque no sé sinceramente si fue porque el estudio DIN le dio flojera hacer esto, o porque quería solo producir 24 episodios solo para no querer extender un poco más la serie. El estilo de dibujo cambia radicalmente en esta temporada, debido al cambio de dibujante, diría que para mí este estilo de dibujo me pareció más aceptable que el de la primera temporada, y la animación, aunque tenía todavía sus errores, diría que fue correcto en su apartado. La banda sonora, nuevamente me pareció excelente, así como los nuevos openings y endings, el opening interpretado de nuevo por Eiko Shimamiya, y el ending interpretado por Anina. Debido al éxito de estas 2 temporadas, una tercera se veía venir y estaba programada para el 2009, pero sería adaptada en formato de OVAs. Pero hablaremos de eso en la 4ª parte de esta reseña, no se olviden de comentar, puntuar y suscribirse. Se despide Sonic Adventure 11, nos vemos y hasta mi próximo video.